Saludos y bienvenidos a primera entrevista de este canal que recientemente arrancó con Teología. Y bueno, estamos hoy muy entusiasmados en estos días también en que se celebra pues los 505 años de la Reforma, ¿no? Y qué bueno pues poder tener un pastor, un teólogo, un profesor que también pues de ahí, de la zona de Alemania, y bueno, que nos une una relación de algunos años y una muy buena amistad. Y, y para mí es un honor, es un privilegio tener aquí a José Hutter, al profesor, doctor y pastor José Hutter, que muchos ya le conocen por sus libros, por sus artículos, por sus clases. Y bueno, es una maravilla y gracias al pastor, profesor José Hutter por darnos esta oportunidad bueno, de entrevistarlo. Y bueno, primeramente, la primera pregunta es, bueno, primero saludarte, que espero que te encuentres bien, Sí, que muy vaya bien. todo. Gracias, Samuel, por haberme invitado. Bueno, sí, ha sido un honor tenerte aquí y preguntarte, la primera pregunta que te voy a hacer, ya vamos al grano, porque seguramente hay muchas preguntas y seguramente nos quedamos cortos. La primera pregunta que te voy a hacer es, eh, ¿quién es José Hutter? O sea, para los que no te conozcan, eh, que, cuéntanos un poco así de tu vida, cómo llegas al ministerio y cómo allí en la Alemania, me imagino, de hace algunas décadas, cómo surge todo esto, lo que conocemos hoy. Sí, bueno, esto hay una versión larga y una versión corta. Voy a estar con la corta mejor. Y a la pregunta quién es José Hutter, pues sería mejor preguntar a mi esposa, pero bueno, voy a intentar hacerlo desde mi punto de vista. Yo nací aún en los años 50 del siglo pasado, eso ya suena mucho. Y bueno, además nací en un pequeño pueblo en el sur de Alemania, en una casa más o menos normal, entre comillas, no particularmente religiosa. De hecho, mi padre es católico, mi madre protestante, así que, bueno, conocí ambos personas, aunque ni mi madre ni mi padre, pues, en ese sentido, practicaron su fe con celo demasiado. Em, para mí, el primer impacto que ocurrió cuando yo tenía aproximadamente 13, 14 años. Y es cuando yo empecé a preguntarme la pregunta típica de un adolescente, bueno, ¿qué es la vida? ¿Para qué estoy aquí? Bueno, ese tipo de cosas. Y para mí ha sido, sobre todo lo que me asustó era el tema de la muerte. O sea, eh, pensar que, bueno, ya a mis 15 años, según la expectativa promedio, pues ya había vivido casi un 20% de mi vida, me aterrizó. Aterrorizó. Entonces, el segundo impacto ocurrió un poco más tarde, cuando yo tenía 15 años, y yo en aquel entonces aún formaba parte de la iglesia luterana, y para lo que ahí llaman la confirmación, me regalaron un Nuevo Testamento, y empezando a leer ese Nuevo Testamento me quedé impactado con esas palabras. O sea, yo recuerdo muy bien leyendo el Sermón del Monte y escuchando o leyendo lo que Jesús dijo allí, y siempre continuamente estaba pensando, ¿y por qué esto nunca me lo han dicho? Porque claro, la iglesia que tuvimos allí en mi pequeño pueblo tenía un, un pastor de los típicos liberales, que no creía ni en la resurrección, por supuesto no creía en la Biblia. Entonces, claro, esto para mí eran cosas nuevas. Bueno, de allí pasó una tercera cosa que, esto ya sería una historia aparte. De hecho, esto se ha en su momento publicado en un capítulo, en un libro que ahora está fuera de prensa. Fue mi encuentro con Jesús. Y esto fue a través de una emisora de radio en Quito, Ecuador. Para aquellos que son de Sudamérica, conocen seguramente la HCJB, la emisora más antigua
misionera del mundo y que sigue emitiendo hasta el día de hoy. Bien conocido allí en esa zona, la voz de los Andes, como también la llaman. Entonces, en aquel entonces lo escuchaba a través de onda corta, que ya hoy en día casi no se sabe lo que es, muy mala calidad de sonido, desde luego, pero allí me llegó el mensaje y ese mensaje se complementó con lo que leí en la Biblia. Pues esa gente, una vez que entregué mi vida a Jesucristo, se ocupó de lo que se suele llamar seguimiento discipulado, esto a través de una distancia de 13.000 kilómetros por carta, porque email en aquel entonces no existió, fue bastante interesante. Y ellos también me avisaron que sería bueno que considerase estudiar teología, pero no en una de las típicas facultades que sigue habiendo en Alemania, comido ya muy por la teología liberal, sino por otra facultad libre que había en Suiza y allí, bueno, sin conocer muy bien a lo que iba, allí me apunté, estudié allí 5 años, bueno, voy a hacerlo breve, conocí allí a mi esposa y después de graduar en el año 83, mientras que Úrsula seguía 1 o 2 años con sus estudios, yo trabajé por la Sociedad Bíblica de Ginebra en un proyecto de traducción de la Biblia del Nuevo Testamento. Me tocaba la parte última, las cartas católicas o las epístolas católicas, como se suelen llamar, de Jacobo y luego hasta el libro de Apocalipsis. A partir de allí, 85, sabíamos que íbamos ir a misiones, esto era nuestra pasión y otra vez acortando mucho. Todas las circunstancias al final nos empujaron hacia España, país completamente desconocido para nosotros en el año 85. De España no sabíamos prácticamente nada. Y de forma anecdótica, cuando llegamos por primera vez a España, nos quedamos sorprendidos por las muchas montañas que hay, porque claro, teníamos en la mente el típico tópico de mucha gente de aquí, de nuestra zona, que España, bueno, básicamente es playa y es llana y esto es lo que hay. Entonces, pues nos dimos cuenta, madre mía, las montañas que hay en este país, bueno, simplemente para aportarlo como prueba de que realmente no sabíamos nada, no hablábamos español tampoco. Así que, bueno, y luego finalmente el año 86 nos envió nuestra iglesia en conjunto con una agencia misionera, la WEC Internacional, a Madrid, donde ya hasta el año 2020, bueno, en diferentes lugares quedamos. Y bueno, esto ha sido la versión corta. Así que Excelente, ¿no? O sea, qué bueno porque estas preguntas son interesantes, José, porque mucha gente te conoce por eso, te conoces de dar clases, de conferencias teológicas, pero yo creo que hay mucha gente que se pregunta qué hay detrás del profesor, del teólogo, del pastor, ¿no? Y esto es entrañable, escuchar estos testimonios, pues glorifican a Dios y, permíteme la expresión, humanizan también al teólogo. Esto es importante. eso es bueno, siempre Eso es bueno. bueno. Ya te digo, Ah, debería preguntar a mi esposa que ya se me humanizaría bastante más aún. qué bueno. Da recuerdos ahí a tu esposa, a Úrsula. Te mando un saludo, seguramente que nos verá. Eh, Otra pregunta, has hablado de la misión en España y eso es lo que, porque una cosa que nos une a nosotros, que donde nos conocimos fue España, yo aquí en España. Eh, ¿Cómo fueron esos primeros años como misionero en España? O sea, me imagino, habla de finales de los 80. Bueno, estábamos en democracia, pero una democracia muy nueva. Ahí entendemos, bueno, que aunque ya había habido libertad al final de la dictadura, de tolerancia de la fe protestante en España, pero me imagino que habría todavía, lo existe hoy incluso en el siglo XXI, mucho desconocimiento de lo que es la iglesia protestante en España, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron esos primeros años? ¿Qué retos y desafíos se encuentra una familia de alemanes en España?
Sí. Bueno, había retos por todos los lados, porque realmente sí, efectivamente, España había ingresado en la Unión Europea en junio del 86 y nosotros llegamos en noviembre del mismo año. Bueno, eran los tiempos de Felipe González. Y para nosotros, claro, como ocurre con todos los países que ingresan a la Unión Europea, hay un tiempo de transición y en España había era muy distinto para nosotros en todos los sentidos. Por ejemplo, para nosotros em, fue muy interesante darnos cuenta que, por ejemplo, aún en aquel entonces se fumaba por todos los sitios, en el autobús, en el hospital, en el supermercado, y nadie parecía le importaba nada. Esto aquí ya no era posible. Y nos llamó la atención, o por ejemplo, el bonobús lo tenías que comprar en el Banesto y cosas por el estilo. El tamaño del papel era el famoso tamaño folio, que no tenía nada que ver con el A4, que no me encajaba en ningún archivador y cosas que luego si lo miras desde una distancia de casi 40 años, pues es bastante curioso para nosotros. Había bastantes desafíos y sin embargo, gracias a Dios, nuestra misión se empeñó e insistió en una buena formación lingüística. Por lo tanto, tanto Úrsula como yo pasamos medio año no haciendo otra cosa que estudiar el idioma. Y esto, bueno, si puedo decirlo, me parece que debería ser el afán de cualquier persona que venga a un país extranjero, en este caso a España. Si no habla bien el idioma, y bueno, no pretendo que lo hable bien porque se me nota después de tantos años aún muchos errores y acento y todo, pero bueno, por lo menos sé comunicarme. Sin esto, es que no hace nada realmente. Bueno, excelente. Y ahí, mira, yo siempre cuando puedo lanzo también una cuña para mi campo, ¿no? O sea, yo creo que también aparte y esto no es una pregunta, ya es una opinión que da pie saliendo de lo que estás comentando, el lenguaje es importante, obviamente, ¿no? Pero bueno, te lo voy a hacer en forma de pregunta, así para interactuar mejor. ¿No crees, no sé si cuando tu agencia misionera te preparó para el desafío de España en el sentido de su historia? No solo la historia civil, sino la historia del cristianismo, se podría decir. Primeramente, te voy a hacer dos preguntas o sea, en un bloque. Si tu agencia, cuando llegaste a España estabas preparado culturalmente con un trasfondo histórico que tu agencia misionera te dio. Y la segunda pregunta es, sea sí o sea no, ¿consideras importante también, aparte del lenguaje, que estudiar el trasfondo de la historia de la iglesia, de la historia del cristianismo, de cada país a donde uno va a servir? Bueno, debo de responder a la primera pregunta con toda honestidad. Bueno, nuestra agencia misionera, bueno, seguimos formando parte de ella, entonces em, debo decir con toda franqueza que no nos preparó nada, no para ese desafío. Bueno, nos cuidó mucho espiritualmente y bueno, ellos pusieron mucho énfasis en una correcta actitud espiritual y todo esto. Bueno, con esto todo perfecto. Ahora, en cuanto a España, prácticamente la preparación la hicimos nosotros. Entonces, por ejemplo, recuerdo que yo me enrollé en un curso en la Universidad Complutense sobre, bueno, era España para extranjeros, no sé exactamente cómo se llamaba el curso, pero bueno, ahí se habló de literatura, de historia, de gramática, por supuesto, y de muchas cosas, con unos profesores excelentes y todos éramos guiris allí. Bueno, fue muy interesante. Bueno, incluso aprendimos, recuerdo que yo me apunté a una clase por la tarde donde en la universidad pues aprendimos a cantar pues esas típicas canciones de las tunas y todavía pues guardo aquí el folleto, la estudiantina portuguesa y clavelitos de mi corazón, todo Ujú. esto lo aprendimos ahí y claro, eso te da cierto acceso también
a esas cosas, que es cultura popular, llamarlo así. Yo y Úrsula también leímos muchos libros, devoramos libros sobre la historia de España, la historia de la iglesia. En aquel entonces, bueno, realmente no abundaba muchos libros. Correcto. Uno de los primeros que leí era de don José Flores sobre la Biblia en España. Em, bueno, había algunos, muchos no había. Bueno, hoy ya es muy distinto, pero bueno, lo que había lo leí. Y, y claro, aprendes muchas cosas que antes no sabías y esto para mí fue muy enriquecedor. Yo también, bueno, me leí todos los días, si era posible, el periódico. Si no lo compraba yo, pues me fui a un bar a tomar café para leerlo allí, que es una de las bendiciones de los bares españoles. Y esto me ayudó mucho también eh, mm, a sentirme en casa. Y de hecho, bueno, esto puedo decir, después de nuestros primeros intentos de, bueno, de hacer nuestra vida en España, nosotros nunca, ni por un momento habíamos pasado algo que se llama un choque cultural. O sea, sabíamos que esto era ya a partir de ahora nuestra casa y así nos sentimos. Entonces, nos alegramos con los españoles y también lloramos con ellos. Bueno, allí podríamos hablar de muchas cosas que vimos en Madrid en los tiempos de ETA, Mm, recuerdos que nos tocaron muy de cerca. Y esto, claro, de alguna manera te hace identificar con esa gente. em, y no solamente es que aprendas de la historia de España, sino ya empiezas, y lo digo con toda humildad, de verdad, empiezas a escribir un poco de historia en España juntamente con los demás 45 o 50 millones de españoles, y esto siempre lo hemos considerado un gran privilegio. qué bueno, qué bueno. No quería ponerte en compromiso con la agencia misionera, sino al revés. No, 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 ellos ya me conocen, no, no hay problema. te pregunto porque sé que es una asignatura pendiente de muchos misioneros, agencias misioneras, y que yo reivindico, es bueno, no solo en España, ¿no? Digo, creo que es importante no solo estudiar el idioma, que también, como bien has comentado, sino también su historia, ¿no? Su Mm, historia sí. civil, pero también su historia, sobre todo la historia de la iglesia, porque así vamos a entender muchas cosas y es lo que yo me estoy dando cuenta cuando doy conferencias a grupos de misioneros que me dicen, no, ahora entiendo muchas cosas, me dicen, ¿no? Y esto es importante. Pero has hablado de España, de los años, además fueron años muy complicados, bien has mencionado, ¿no? Estaba el grupo terrorista ETA en pleno atentados, no solo en el País Vasco, sino en Madrid también. Pero bueno, no vamos a dar espacio a hablar de ellos, aunque es historia, pero no le voy a dar este espacio en este programa de teología. Eh, has dicho también que el tema del idioma, el tema de los bares, vamos a seguir hablando en este bloque de España, me parece interesante, porque en Latinoamérica, por ejemplo, sabes que José conoce a mi esposa, ella es de Brasil, ¿no? Allí en Brasil escuchan palabra bar y es algo satánico, o sea, es algo malo, ¿no? Y en Hispanoamérica pasa lo mismo, ¿no? Aquí en España un bar es otra cosa y además la vida de un pueblo gira en torno al bar, a los bares, o la vida de un barrio, si nos vamos a ciudades grandes, ¿no? Hay siempre varios bares y en algunos pueblos incluso más bares que muchos otros servicios, ¿no? Entonces, como alemán, misionero, cómo sentiste, cómo viviste o cómo te ha servido, no sé en qué dimensión, pero cómo te ha servido esa misión de España en los bares, porque es importante. Yo aquí lo estoy haciendo también y es donde gira, es como en las ciudades romanas, los foros, pues ahí hoy es el bar. Sí, efectivamente, para mí estar en un bar y yo, bueno, yo y mi esposa también, bueno, muchas veces no solamente fuimos ahí muchas veces para desayunar, sino también para tomar un vinito por la tarde o por la noche. Em, Estando ahí no es tanto, bueno, hablar con la gente, eso también, obviamente, pues aprende muchas cosas, pero era escuchar sus conversaciones, ¿entiendes? Yo por ejemplo, recuerdo un bar mientras que
me fui al seminario donde enseñaban aquel entonces en Madrid. Había un bar donde siempre acudía en el barrio de Canillejas. El que estaba allí era Pepe. Pepe era de Albacete. Bueno, este hombre era, no sé cómo llamarlo. Seguramente en cuanto a su formación, me imagino que no podría haber ostentado muchos títulos, pero era un sabio. ¿Vale? Y escuchándole a él hablando con la gente, todos eran del barrio. Es raro que allí pues viniera una persona de fuera, pues estabas sintiendo el pulso de la gente, ¿sabes? Porque ellos, claro, hablaban de lo que había que hablar, las cosas que le preocupaban. Y esto, bueno, yo aprendí mucho más allí en esos bares que de muchos libros, estoy seguro de ello. Sabes un poco cómo va el país, ¿no? O sea, en el telediario tienes la versión oficial, en los bares tienes la versión real. Y esto, yo sé que no en toda la cultura pues eso se entiende, pero un bar español es lo más inofensivo del mundo, en mi opinión, y además es un lugar donde también entablas conversaciones, conoces gente, y esto para nosotros ha sido una experiencia muy grata. Sí, y es maravilloso lo que estás comentando, ¿no? Precisamente uno de los centros que yo tengo de misión o de evangelismo, se puede decir, es aquí un bar. Que en serio, o sea, porque bueno, que no me No, no conoce, lo dudo. estoy en un entorno rural, no es una ciudad grande, es un pueblo pequeño, y aquí pues la vida gira en torno el bar y a mediodía se juntan las personas, los domingos van las familias, y es muy bueno. Y como bien dices, ¿no? O sea, es un ambiente sano, es un ambiente de conversación y muchas veces escuchas a muchos y dices, jo, en vez de estar los políticos que están, deberían estar estas personas porque dan soluciones al país rápido y soluciones que pueden ser reales, sin tener Sí, títulos. ahí vas a encontrar mucho sentido común que a mí, si me permites decirlo, me falta en la política. Sí, sí, sí. Bueno, y hay preguntas sobre España, muchas, pero quiero pasar a otros bloques, ¿no? Entonces, eh, otra de las cuestiones por las que te conoce las personas son precisamente, hablando de sentido común y todo esto, con tu sentido común, que habla sobre economías, sobre cómo va girando las economías de las naciones mundial. Yo he leído algunos artículos tuyos y la verdad que son fascinantes. Eh, ¿Cómo? Esta pregunta se la tengo reservada a un amigo nuestro que tenemos en común, a Marco Aurelio, pero porque él es economista también, y él ha hecho hace poco esta pregunta en su muro. La Biblia nos habla mucho de economía, ¿no? Entonces, ¿cómo leer, o sea, desde una perspectiva, porque también te considero conocedor de la economía, entonces, ¿cómo leer la Biblia un economista? No sé si me estoy expresando bien con la pregunta. ¿Qué encontramos de riqueza en la Biblia y cosas que podríamos aplicar a la economía del hogar? No pretendo que hagas ser una pregunta profunda, larga, porque bueno, esto da por una conferencia. Pero bueno, ahí te lanzo la pregunta. Ok, bueno, la respuesta es que la Biblia habla muchísimo de economía. Bueno, economía, ¿qué es? Porque mucha gente confunde economía y finanzas. Economía es simplemente todo lo que tiene que ver con nuestras decisiones que tomamos en nuestra responsabilidad al tomar nuestras decisiones. Y claro, esto incluye lo económico, perdón, incluye lo financiero. Entonces, la Biblia habla muchísimo de esto, de tener sabiduría. Y hablando, bueno, en términos muy concretos del tema de las finanzas, que es una subcategoría de la economía, si la gente tomara en serio los consejos que la Biblia te da, se ahorraría el 95% de sus problemas financieros. Y llevo con ese tema, yo creo que ya son más de 20 años.
Y estoy sorprendido realmente hasta qué punto se descuida ese potencial que tiene la Biblia en esa área. Lo he intentado demostrar un poco en ese libro que escribí hace ya más de 10 años, Crisis. Em, pues muchas de las cosas, bueno, no todas, porque obviamente no soy, no soy profeta ni pretendo hacerlo, pero había cosas que se veía venir, otros no, pero ciertas cosas sí se veía venir y han venido. Entonces, simplemente quiero decir que esto se puede juntar perfectamente con una cosmovisión práctica de la Biblia. Por ejemplo, mi propio hijo, que por cierto también se llama Samuel, en su momento él hizo un máster en una universidad madrileña de economía, precisamente, y su tesis final del curso tenía el título Las bases bíblicas de una moneda estable. Estamos hablando de una universidad secular y sacó un 9, lo cual quiere decir que obviamente también en los ojos de la gente que evalúa esto, pues obviamente hay principios que se sacan de la Biblia que son perfectamente aplicables y que funcionan. Bueno, en esto me tengo que cuidar un poco porque si no voy a echar efectivamente una conferencia y esto no es el plan, pero sí, si me permites una cosa más, lo que también muchas veces se pierde de vista, nuestro propio Redentor, Señor y Salvador Jesucristo, según su profesión, eh, era constructor. Bueno, se dice que era carpintero, pero bueno, es más que un carpintero, efectivamente. Era constructor, tenía una pequeña empresa familiar. Hoy en día, pues formaría parte de los pymes, seguro. Y sería muy interesante lo que él pensaría de lo que se está haciendo de momento con las empresas medianas y pequeñas, pero bueno, esto es otro asunto. Pero esto era su entorno. Por eso vemos, por ejemplo, en sus parábolas, la tercera parte de sus parábolas versa sobre temas que tienen que ver con economía y finanzas. Entonces, claro, esto era su trasfondo y obviamente eso tiene mucha aplicación también a lo espiritual. Infelizmente lo hemos separado el uno del otro y así nos va. Entonces, bueno, ya te das cuenta que el tema me apasiona. Sí, por eso también te lo pregunté y también es un guiño a Marco Aurelio que me dijo, sí, cuando entrevisté a José Juter, hazle esta pregunta. Entonces, es ahí, ¿no? O sea, y me encanta escuchar sobre economía, es una cosa que me gusta, pero que no he estudiado mucho. eh, pero me gusta leer los artículos. Bueno, he leído, hace un año y medio, dos, pude obtener el libro de Economía Básica de Thomas Sowell y pude leerlo y quedé fascinado con lo que es la economía. Y bueno, y también bueno, estudiante, siempre me considero estudiante de historia, ¿no? Hay mucha relación, ¿no? De la economía, la historia y la historia de la economía. Y esto, si me permites, es una cosa que para muchos españoles es casi desconocido. Había una escuela en el siglo XVII, la escuela de Salamanca, que hizo muchos trabajos a nivel académico, por lo menos desde aquella época, em, que realmente han sentado unas bases para luego lo que sería la escuela austríaca de la economía, que es una escuela minoritaria, pero es la única escuela que es capaz de explicar lo que está pasando de momento. ¿Ok? Entonces, bueno, la base para esto, muchos de los pensadores que habían pensado esto y lo habían puesto por escrito vinieron de esa escuela de Salamanca. Entonces, realmente en España, en ese sentido, también en lo económico hay una riqueza que infelizmente casi nadie sabe de ello o lo valora. Bueno, hay gente, obviamente, pero por regla general se conoce. Bueno, qué maravilloso esto. Este dato no lo sabía y lo he apuntado aquí. Seguramente que esto me va a dar también conversación con otro amigo en común que tenemos, que es Elías Quesada, que de aquí le saludo, que Sí. seguramente nos está viendo. Es un tema, son temas que nos unen, la teología, la economía, Mm. y somos seguidores tuyos, los tres, Bueno, Marco Aurelio, Elías y yo. Entonces, bueno.
Hemos hablado de España, misiones, economía y hay muchas preguntas y no va a dar tiempo todas, pero vamos a seguir. Hablando de misiones más, hemos hablado de la misión en España, pero bueno, ahora estás en Alemania, volviste después de muchos años, estando en España, pues volviste a Alemania, pero no has dejado primeramente, ¿no? Porque me consta, no has dejado de de estar en España, porque bueno, estás siempre en conexión con España, viajas para España, pero hay algo que me llama la atención y seguro que a muchos de los que te siguen, ¿no? Ese proyecto de misiones que tienes en Cuba. Mm. Háblanos de esto, ¿cómo surge? Si se puede saber, ya sé que, bueno, Cuba es como un misterio. ¿Cómo surge esto? O sea, háblanos lo que pueda de todo Mm, esto, porque es interesante. Y bueno, y todo lo que vives en Cuba o alguna anécdota, porque seguramente que hay anécdotas muy sorprendentes. Y también, pues, si tienes pensado volver más veces mm. y también aprovechar en este bloque de preguntas, estoy haciendo todas las preguntas juntas, pero para que puedas desarrollar bien, si hay alguna forma también de colaborar con la iglesia en Cuba. Bien, bueno, antes de responder la pregunta, simplemente quiero decir porque la gente igual se va a preguntar, ¿y por qué se ha ido de España si le gusta tanto? Bueno, la razón es muy sencilla. En el 2020 hicimos nuestras maletas, quiero pensar de forma provisional, para cuidar de nuestros padres aquí, porque tanto mis suegros como mis padres tienen ahora una edad casi con sus 90 años o más, donde requiere nuestra presencia y nuestra ayuda. Y esto es la única razón. Nadie nos ha echado ni nos hemos peleado con gente y decidimos bueno, de esto ya fue todo. Entonces, si Dios quiere, en algún momento, pues también físicamente nos gustaría volver y mientras tanto nos debemos, bueno, ya debo decir, no solamente a España, sino al mundo hispano, prácticamente todo lo que publico, hago, hablo es en español y es una decisión que hemos tomado, no queremos perder ese contacto porque esto sentimos que es nuestro llamado. Ahora, a tu pregunta, sí, Cuba forma parte importante de nuestro ministerio. Yo viajé por primera vez a Cuba en marzo del año 2000. Desde entonces han sido numerosos viajes. El número no sé exacto, pero te puedo decir que si lo voy juntando todo, aproximadamente año y medio de mi vida he pasado en Cuba. Entonces, bueno, algo sé del país y de la gente. Conozco muchas iglesias, conozco todas las provincias, con la excepción de la Isla de la Juventud. Allí nunca he llegado. Em, ¿Por qué hago esto? Bueno, porque a lo largo de los años, primero ha sido cuando aún colaboraba con un seminario en Madrid, que tenía un trabajo en Cuba, me mandaron ahí para enseñar. Esto fue lo primero. Y eso es lo mismo lo que hice en España. Bueno, en mis viajes, pues me interesé mucho por la historia del país. Me interesé mucho bueno, Cuba realmente ya solamente el nombre es fascinante en todos los sentidos. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es su historia? La gente, el tema de la revolución, Fidel Castro, obviamente son todas cosas que tienen que ver con esto. Y pues a lo largo de los años, aparte de esa parte de enseñanza, de predicación, también he empezado juntamente con mi esposa, obviamente, a desarrollar una serie de proyectos. Esto no es ningún secreto y estoy seguro que las autoridades cubanas están al tanto. Tampoco hay ninguna necesidad para hacerlo en secreto. O sea, todo lo que yo hago lo hago siempre con cartas abiertas. Y, por ejemplo, siempre colaboramos o colaboro con iglesias locales, no hago mi propia cosa, siempre está bajo supervisión de pastores reconocidos cubanos porque, bueno, hay más que uno que, en fin, pues sale un poco de madre, como en todos los sitios. Em, y tenemos ahí varios proyectos, por ejemplo, ayuda médica, como por ejemplo una escuela de música, como por ejemplo un programa para dar alimentos a personas mayores, como por ejemplo apoyar cultos
para gente discapacitada. Ahora, precisamente mi próximo viaje, que está previsto para el día 16 de noviembre, tengo previsto empezar un nuevo proyecto en colaboración con una iglesia de dar apoyo a madres solteras en el marco de una iglesia, y también bueno, voy a relanzar un proyecto que tenía antes que es un proyecto de mini créditos para gente que quiere empezar un pequeño negocio, que esto ya, bueno, en Cuba no es fácil, pero sí hay margen para ello. Y una de las cosas que me alegro mucho es que, lo dije antes, o sea, mi relación con las autoridades siempre ha sido una relación abierta. Yo no trabajo con un doble perfil o un doble programa. También esta vez me han dado una visa especial, que es una visa religiosa que me permite hablar en las iglesias. Entonces, bueno, en este sentido, creo que si puedo decirlo así, la relación con las autoridades hay este mutuo respeto, y em, esto hasta el momento ha dado buenos resultados. Qué maravilla esto que me comentas, ¿no? Porque yo te he hecho la pregunta con temor, pero bueno, estas cosas no se sabe nunca, porque la ignorancia da temor, da miedo. Entonces, yo como ignoro esto, hago las preguntas con mucho temor y respeto, ¿no? Respeto a tu persona y respeto a la nación de Cuba y a la iglesia de Cuba, primeramente, ¿no? Entonces, qué bueno que todo esto. Eh, Quería preguntarte, ¿hay alguna forma, porque aquí a lo mejor nos escucha gente que quiere colaborar con los proyectos, con la iglesia en Cuba? ¿Hay alguna forma de poder colaborar? Sí, por supuesto. Y esto es una cosa, yo nunca voy ahí pidiendo dinero ni publico cuenta bancaria ni nada por el estilo. Por supuesto, si alguien me pregunta, también voy a ser transparente y abierto, y hay posibilidad de colaborar para aquel que lo decida. Y bueno, yo estoy presente en los medios de comunicación, pero en los medios sociales. Si a alguien le gustaría colaborar para apoyar a creyentes en Cuba, pues no sabe dónde encontrarme. Ya hablamos personalmente, le facilito los datos y la información que quiera, pero yo no tengo en ese sentido, ni voy a hacer llamadas a fondos, ni publico mi cuenta de antemano, pero sí, aquel que quiere colaborar, pues puede hacerlo. Qué bueno, pues ya saben, si quieres colaborar, tienes esa carga en tu corazón, busca en Facebook o me imagino Facebook, Twitter, no sé si tiene. eh, Sí, estoy en Twitter, aunque no lo atiendo mucho, pero más bien si alguien quiere ponerse en contacto conmigo es a través de Facebook, porque además mi perfil sale en abierto, entonces no hay problema en encontrarme. José Hutter, solo hay uno en Facebook. Bueno, por lo menos con mi imagen. Hasta el momento no me han copiado, supongo que no vale la pena, así que esto, esto es lo bueno, que hay. algún día, siempre te digo cuando hablamos en privado, algún día quiero ir contigo a Cuba. Me Sí, bueno. fascina, me fascina esto, Cuba me fascina, pero vengo siguiendo por años tus Estás viajes. invitado, entonces vas a escuchar de mí lo mismo que digo a todos los que me han acompañado. Mira, primera regla, no me preguntes por qué. Ya más o menos entenderé mejor esa pregunta cuando esté allí contigo. Bueno, ah, hemos hablado de Cuba. Y estos viajes a Cuba te han hecho conocer gente en Cuba y creo que también en Miami, que está en Estados Unidos, hay proyectos, no sé si es allí mismo, pero estás ahora mismo ah, también colaborando, trabajando, siendo parte de un proyecto de formación, ¿no? Empieza como instituto, no me acuerdo cómo, o sea, perdóname que esté ahora mismo, me quedo ahora mismo en blanco con lo que estábamos hablando, viendo la No te información. preocupes. ¿Puede Son hablar un dos poco de eso? institutos. Sí, son Entonces, dos. Uno se llama Instituto Bíblico Online y el otro es el Instituto Bíblico para la Mujer, que se dedica precisamente o específicamente a mujeres. Y soy de ambos, soy el jefe del departamento de teología. qué bueno. ¿Dónde pueden, o sea, cualquier persona puede estudiar ahí? ¿Cómo es? Bueno, en un principio allí puede estudiar
cualquier persona que lo desea, pues lo mismo, ambos institutos están presentes en Facebook y es fácil encontrarlo y si no, pues a través de mí. Básicamente no es un seminario bíblico en el sentido clásico, sino damos cursos sueltos y para nosotros, bueno, lo primero que es muy importante es para dar una formación sólida en cuanto a la historia de la salvación, porque esto para nosotros, los que colaboramos con ese instituto, es fundamental. Quiero decir, historia de salvación desde el Edén a Belén, es uno de mis cursos que he enseñado muchas veces también en España. Quiere decir que la gente entienda cuáles son nuestras raíces, ¿vale? Entonces, esto es muy importante em, para entender también el Nuevo Testamento, ¿vale? Entonces, ponemos ahí cierta énfasis. Em, Luego, de momento, estoy enseñando un curso sobre el libro de Apocalipsis para los estudiantes allí. Pero bueno, antes de llegar a Apocalipsis tenían que hacer primero un curso sobre el libro de, bueno, primero el curso de historia de salvación en el Antiguo Testamento, luego después tenían que estudiar Levítico, luego tenían que estudiar el libro de Daniel, luego tenían que estudiar el libro de Hebreos y ahora finalmente después de esto ya entramos en Apocalipsis. Entonces son cursos sueltos, no es una formación comprensiva de cualquier seminario, sino específicamente tiene ese tema, dar a gente normal y común, corriente, bueno, Instituto Bíblico para la mujer, la mayoría son personas que o bien están en su trabajo o cuidan de sus respectivas casas, como ama de casa, y bueno, los cursos están hechos de tal manera que puedan participar, todo a través de Zoom, como nosotros ahora, y luego tienen que hacer una serie de exámenes para profundizar. Y luego, pues sí, al final también van a tener un certificado simplemente para que vean lo que han estudiado, pero no aspiramos ahí a hacer competencia, a hacerle la competencia a los grandes seminarios. Es más bien formación bíblica a un nivel, bueno, no voy a decir sencillo, porque algunas cosas son bastante profundas, pero para gente sencilla y no hay requisitos salvo de estar de acuerdo con nuestros credos, que básicamente se resume en la Confesión de Fe de Westminster o de Londres, si quieres, eh, y ya está. Entonces, allí está todo el mundo, está bienvenido. Tiene que pagar una pequeña tasa que es muy módica para correr con los gastos que hay y esto es todo. Qué bueno. Y tengo entendido también que los domingos, noche, hora española, no sé, son 10 de la noche, 9 de la noche por ahí, por el mismo instituto, creo, o la plataforma, predicas todos los domingos una serie, ¿no? Sí, ¿Sigues con estoy eso? predicando ahora no en directo. Esto lo hicimos durante, bueno, la pandemia, que ahora, bueno, ya está, parece que ya no tiene importancia. Las iglesias han vuelto a funcionar con normalidad. Entonces hemos decidido de suprimir los cultos. Bueno, no es un culto realmente, pero las predicaciones en directo, simplemente porque no queremos hacer la competencia a ninguna iglesia. Lo que sí es cierto es que todos los domingos a las 10 está disponible también a través de los canales del Instituto Bíblico para la Mujer y Instituto Bíblico Online y por YouTube una nueva entrega de una exposición de la palabra de Dios. De momento estoy con Romanos, el domingo toca Romanos 12 a partir del versículo 8. Y allí, bueno, yo sigo predicando expositivamente. Antes, pues, prediqué a través del Evangelio de Marcos y allí pues pienso seguir hasta que se me impide o ya nadie me quiere escuchar. Entonces, eso sí, todos los domingos esto ocurre, sí. Qué bueno, qué bendición. Eh, Hemos hablado ahora de todo esto de la formación, estos cursos que se están dando, y bien has dicho, ¿no? Basado en la confesión de Westminster, la confesión de Londres. Y esto es importante para la pregunta que te voy a hacer ahora.
Alemania, hace 505 años precisamente, se dice que la cuna, bueno, la reforma, aunque hubo movimientos independientes, ¿no? También de Alemania, como en otros lugares, pero quiero hacerte la pregunta, después de 505 años, eh, ¿cómo está Alemania? ¿Cómo está la formación teológica en Alemania? Em, Te voy a responder con una palabra en las facultades oficiales, una frase mejor dicho, en las facultades oficiales está de pena, porque aún se sigue notando muy fuertemente la influencia de gente como Bultmann y sus compañeros de teología liberal que han hecho realmente sus estragos. Gracias a Dios hay dos facultades a nivel que trabajan a nivel universitario, una en Gießen, cerca de Frankfurt, y otra en Basilea, en Suiza, donde un servidor estudió, que hacen un trabajo excelente y normalmente están bien provistos de estudiantes. Pero en cuanto a vamos a decirlo, a las iglesias luteranas, las iglesias oficiales, que aquí en Alemania se organizan de forma territorial, aunque no son iglesias estatales, pues tienen ciertos privilegios. Esas iglesias están muriendo y lo digo así, así de claro. Se están muriendo realmente. La gente se va, lo que ahí se predica normalmente, hay excepciones, gracias a Dios, las hay, pero normalmente no se predica el evangelio, sino cualquier otra cosa. Y entonces, esto es una de las cosas más dolorosas para mí. Efectivamente, tú has dicho, se dice la cuna de la reforma. Esa reforma, infelizmente, a día de hoy prácticamente no se nota nada. Alemania se ha vuelto un país completamente desarraigado, que está renegando a sus raíces cristianas en todos los niveles. Hay alguna que otra excepción, pero por regla general esto es un gran cementerio espiritual. Pues es triste decirlo, pero es así. Ah, es llamativo, ¿no? Triste, pero llamativo, ¿no? Cementerio espiritual, lo que hace 505, ¿no? Se considera como hace 505 años, estamos precisamente celebrando ahora, se considera la cuna de la Reforma, donde iban muchos a estudiar, Wittenberg, eh, esa maravilla del Evangelio que podíamos tener allí, ¿no? Pero hablarte de cementerio espiritual en el tema de las academias, el tema académico, el tema de las facultades, ¿cuál es la realidad en general, ¿no? Habrá excepciones. ¿Cuál es la realidad de las iglesias? ¿Se ve lo mismo que, o sea, se ve reflejado? Yo sé que más o menos podemos saber cuál es la respuesta, pero quiero que podamos entender mejor esto. ¿Se ve reflejado lo que se está viendo en las facultades, en las iglesias en general? Bueno, sí, se ve porque, claro, esa teología que en un principio no cree que Jesús resucitó físicamente, esa teología que no cree que la Biblia es palabra inspirada de Dios, esa Biblia que ya no sabe qué hacer con la doctrina de la Trinidad, que ha reducido a Jesucristo a un simple, em, em, no sé cómo llamarlo, una simple persona que ha dado una buena ética. Claro, ¿qué futuro va a tener una iglesia así? Esto se nota, se nota. Las iglesias, digamos, territoriales, tradicionales, y esto va tanto por la iglesia católica como por la iglesia luterana, como por la iglesia reformada, se mantienen en sus puestos de privilegio gracias a un sistema de un impuesto eclesiástico que aún el gobierno les facilita. Si no fuera por esto, estoy seguro que 3/4 de las iglesias que hay de momento se cerrarían. Porque nadie trabajaría, ningún pastor trabajaría renunciando a su sueldo suculento bajo esas
condiciones donde luego los propios fieles tendrían que pagarle el sueldo. Y esto es la cruda realidad. Hay, em, infelizmente, lo que escuchas domingo tras domingo, desde el púlpito es una forma de mezcla entre enseñanza medioambiental y la enseñanza de amaos los unos a los otros, pero nada de sustancia bíblica, nada. Hay excepciones, pero hay excepciones cada vez menos, porque esa gente que aún quedan en las iglesias luteranas se les hace la vida imposible. Y bueno, podría entrar en más detalles y dar más ejemplos, pero es un tema sumamente triste ver que esa iglesia que en su momento ha sido decisiva a la hora de llevar a cabo la reforma ha perdido completamente su norte, está renegando a sus raíces, está viviendo incluso en contra de sus propias confesiones y por supuesto en contra de la Biblia. Wow, es un poco hasta incluso, bueno, aterrador, ¿no? Lo que nos está contando sobre la iglesia y que miremos también en otros lugares para tener cuidado con esto, ¿no? Porque con los años tendemos a que puede pasar esto. Puede Entonces, pasar, y esto es algo que empieza en las facultades de enseñanza teológica, ¿vale? Esto es siempre el mismo patrón. Lo que se cuece ahí luego se come en las iglesias. Si la enseñanza teológica no produce, entre comillas, teólogos o pastores de categoría y preparados para su ministerio, y sobre todo gente que ama al Señor Jesucristo sobre cualquier otra cosa, la muerte para la iglesia, y da igual de qué denominación, está asegurada. Y esto es lo que vemos de momento aquí, tristemente. o sea, podríamos hablar mucho sobre este tema, ¿no? Pero podríamos decir que en Alemania existe ya en las iglesias oficiales, en las iglesias, digamos, históricas y en general, más bien un cristianismo nominal, se podría decir. Sí, y lo más triste es que absolutamente esto es un cristianismo nominal, pero ni las iglesias libres, que también existen, se libran de esto. Entonces, incluso algunas iglesias libres o de organización libre, ahora prefiero no nombrar denominaciones, a veces están incluso pasando más allá de lo que hace la misma iglesia luterana en cuanto a pérdida de contenido. Wow. Bueno, estamos mucho por que preguntar y menos mal que no estamos lanzando esto en directo porque si no estarían aquí haciendo más preguntas todavía y esto sería larguísimo, lo digo por experiencia, pero algún día vamos a estar pronto haciendo vídeos en directo. Pero bueno, vamos a empezar con las últimas preguntas ya para ir cerrando. Bueno, también te conoce la gente como escritor, tiene varios libros, artículos. Yo tengo aquí tres, te has escrito más libros, obviamente. Pero tengo aquí tres. Unos ya has dicho, que te has escrito hace unos años. El Crisis Europa, la Crucijada. Tienes este Dios verdadero y hombre verdadero. Qué bueno esto para que lo puedan leer en Alemania, ¿no? Ahora como comentas. Y tienes este que creo que de los tres es el más nuevo, tengo entendido, que leí cuando los cielos hablan. Es fascinante el estudio, el trabajo que haces en este libro. Esto da para otra entrevista, no quiero entrar mucho en esto porque el tiempo se nos va, pero recomendaría este libro. Bueno, recomiendo todos, ¿no? Pero este libro nos da una idea de lo que realmente rompe mitos y nos da idea de lo que realmente significó la encarnación del Verbo, su muerte y su resurrección, ¿no? ¿Cómo digamos que te pones a hacer esta investigación? ¿Cómo llegas? ¿Cómo, no sé, cuéntanos un poco, algunos entresijos de este libro? Sí, pues mi pasión bueno, yo tengo muchas pasiones, me intereso por muchas cosas, pero la astronomía, esto va mucho atrás porque de niño ya incluso me interesaba el tema de la astronomía, todo lo que tenía que ver con el espacio. Seguí el programa de la NASA del aterrizaje en la Luna, etcétera, etcétera. Y bueno, y sigue apasionándome.
Entonces, una de las cosas que realmente me hizo, me hizo reflexionar bastante es el tema de la estrella de Belén, ¿vale? Mm, Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo es eso de porque se dice muchas cosas y muchas cosas con muy poco fundamento? Bueno, por ejemplo, la estrella de Belén, ¿cómo hay que imaginarse esto? ¿Fue algo, pues, un cometa, un fenómeno especial, o esto es simplemente una invención? O, por ejemplo, en un país como España, claro, muy importante, los tres Reyes Magos. Bueno, da la casualidad de que la Biblia ni habla de tres, ni que eran reyes, ni que eran magos, por supuesto. Bueno, magos no, por lo menos no en el sentido como lo entendemos hoy. Entonces, bueno, entré un poco en esos temas y me di con una cosa que realmente me dejó perplejo. La Biblia obviamente no nos habla como un libro de astronomía escrito en el siglo XXI, sino nos habla de las observaciones que en aquel entonces se hizo y cómo esto se entendió en el entorno de hace 2000 años. Y uno se encuentra con cosas muy interesantes. Por ejemplo, que gracias a esos programas que cualquiera se puede bajar, y yo lo tengo aquí en mi ordenador, tú puedes ir atrás en el tiempo y te das cuenta que en el momento cuando nació Jesucristo, ahora vamos a dejar fuera de qué año se trata, porque esto ya habría que hablar de muchas cosas. En el año cuando nace Jesucristo, realmente en el cielo ocurrieron cosas muy interesantes, de conjunciones de estrellas, planetas, etcétera, etcétera, que tenían un claro mensaje. Bueno, esto desde el punto de vista astronómico, desde el punto de vista bíblico, la Biblia está llena de indicios. O sea, quiero simplemente mencionar que hay una línea, por ejemplo, de la profecía de Balaam, de Números 24, donde él habla de la estrella, pasando por Daniel y llegando finalmente a los magoi, a los magos, no en nuestro sentido de magos, sino como entendidos de los cielos, que vinieron muy probablemente de Persia, y todas las razones por qué creo esto. Entonces, tanto bíblicamente como astronómicamente, esto se puede juntar perfectamente. Es lo mismo que ocurre con la economía. ¿Ah? No, no es una contradicción, sino realmente nos damos cuenta que la Biblia nos habla de cosas que hoy la astronomía, con lo que sabemos, complementa, y lo que se nos abre por delante es que la Biblia está lleno de fenómenos astronómicos que nos ayudan, y esto es la parte muy interesante. Es una ayuda tremenda que hasta el momento no se ha aprovechado mucho para hacer una datación exacta de acontecimientos como, por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo o de su muerte. La pregunta es, ¿se puede saber la fecha exacta? Sí, se puede saber la fecha exacta. En el caso de Jesucristo, incluso se puede saber aproximadamente la hora, ¿vale? Si esto te sorprende, pues lee el libro. Pero, sí. es realmente alucinante con qué exactitud la Biblia nos habla de esas cosas. Correcto, y si quieren saber más, yo creo que esto es una buena invitación para comprar el libro. No es caro, se encuentra en Amazon, creo, ¿no? Y lo puedes conseguir y cuando los cielos hablan, la astronomía y la Biblia. Se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntar, no puedo irme sin preguntarte la última, es que seguramente que la gente que nos está viendo, la audiencia, me está diciendo, como Samuel no haga esta pregunta, no veo mal canal. Entonces, quiero hacerte esta pregunta. ¿En qué libros estás trabajando? ¿Cuáles son las próximas publicaciones? Si estás trabajando en algo ahora en estos momentos. Sí, siempre estoy trabajando en algo, y esto es por los artículos que publico de momento quincenalmente en Protestante Digital. De momento el tema es el juicio, un tema poco hablado, por lo menos no desde perspectiva que yo le doy, porque infelizmente pues llegado a la conclusión de que esa crisis de la cual hablé en mi primer libro está desembocando en un juicio. Y esto será también en su momento cuando lo publique el segundo tomo. No sé si exactamente cuándo saldrá, pero va a salir. Y luego habrá, si yo quiero, un tercer tomo donde ya
todavía no tengo título, pero sé de qué quiero hablar. Será una trilogía y esto hablará del después, o sea, qué hay después de la crisis, qué hay después de la hecatombe, y entonces cómo sigue la historia. Y eso sí, estoy convencido que la historia va a seguir y va a ser distinta. Ahora, ¿bajo qué términos? Esto quiero hablar en el tercer tomo cuando salga. Pero sí, efectivamente, siempre estoy escribiendo algo y normalmente lo publico en Protestante Digital. Tengo ahí una columna, ya hay como 160 artículos, me parece. Y bueno, también lo hago desde un punto de vista, bueno, por un lado, obviamente quiero transmitir un mensaje. Por otro lado, también mi intención es provocar un poco, ¿no? Para que la gente piense por sí misma, que esto siempre ayuda, en mi opinión. O sea, sí, el pensamiento crítico y no borreguista. Exactamente, sí. Eso es. Qué bueno, José, pues se nos acabó el tiempo, me ha pasado como en un abrir y cerrar de ojos, como dicen, ¿no? Ha sido un tiempo maravilloso, te quiero agradecer muchísimo el trabajo que tienes, tanto en casa como con compromisos ministeriales. Gracias por permitirme entrevistarte en esta primera entrevista del canal. Gracias a la audiencia que que lo va a ver, que lo va a compartir. Por eso, si te gusta, comparte que esta entrevista pueda llegar a más gente, porque seguramente le es de edificación, que puedas dar me gusta, inscribirte al canal y dar la campanita para nuevos vídeos, porque no solo hacemos entrevistas, también subimos contenidos cortos y otros temas. Y ya sabes, comparte con los demás y te esperamos en una próxima entrega, otra próxima entrevista. Tendremos otros invitados y esperemos también que no sea la última ni la única que haremos al profesor, al doctor José Juter. Será muy bueno siempre. Aquí tienes tu casa, José. Esto, Gracias. Yo estoy a tu disposición cuando quieras. pues muchas gracias. Bueno, nos despedimos siempre con un poquito de té y con una buena teología, con té de teología. Chao.